Buenos días, le damos la bienvenida a la ministra Ignacia Fernández de Agricultura acá, a la ministra Vallejo, por haber estado aquí para anunciar este nuevo mercado de México para naranja. Estamos muy contentos que se dé aquí en Curacaví, en la sociedad agrícola famosa. Eso. Perfecto. Todo bien. Sí. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos aquí en el fondo de Don Alfredo, como él decía, en Curacaví, para anunciar la buena noticia de la apertura del mercado mexicano para las naranjas chilenas. En el marco de la agenda de competitividad agroexportadora sustentable que ha impulsado el presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de Agricultura en conjunto con Cancillería, en lo que va transcurrido del gobierno hemos abierto más de 70 nuevos productos en 20 mercados de destino con la intención justamente de avanzar en nuestra estrategia de diversificación de las exportaciones. Atravesamos por un escenario mundial donde los esfuerzos de diversificación son claves para darle certezas y seguridades tanto a los productores como a los exportadores. Y en este sentido, México es un mercado particularmente relevante. Es el principal mercado de destino en América Latina de nuestros productos y el cuarto mercado a nivel mundial. Esta nueva apertura de naranjas nos va a permitir llegar con nuestros productos en contrastación, en el fondo durante el verano mexicano, con productos del invierno chileno, que esperamos que tenga un potencial importante para las regiones principalmente productoras del país en términos de oportunidades también, de generación de empleo, de desarrollo rural. Hablamos de la región metropolitana y de Valparaíso fundamentalmente. Anunciar también que estamos al cierre de la temporada, pero de todas maneras estuvimos en México justamente a inicios de esta temporada, de esta semana, y concordamos con ellos el envío de los primeros 10 containers de naranjas ahora durante la primera quincena del mes de octubre, que nos van a dar la señal de que la apertura que materializamos ya es realidad, de manera tal de que en los próximos años esto vaya aumentando en la medida en que la temporada se desarrolle en forma completa. Sí. Bueno, buenos días. Yo quisiera, en representación de Fruta de Chile, primero agradecer la presencia de dos destacadas ministras en esta oportunidad. Qué bueno que haya venido ministra Vallejo al campo y creo que es un área muy relevante dentro de la economía nacional. Y destacar lo siguiente, yo diría que más allá de las cifras, lo relevante aquí es cuando el esfuerzo se hace en conjunto, se obtienen resultados. Este es un trabajo que se viene realizando junto al Ministerio de Agricultura hace un tiempo. Este es un trabajo público-privado que finalmente concluye en un hecho concreto que permite poder contar con una nueva opción comercial. Las naranjas que ustedes están viendo aquí en los huertos se envían principalmente al mercado norteamericano, el 90 y tantos %. Todos sabemos los problemas que hay de arancel en Estados Unidos y evidentemente el gobierno hemos estado trabajando conjuntamente en poder diversificar los destinos. Esto abre una oportunidad nueva dentro de Latinoamérica, un país que tiene cero arancel para esta fruta, a diferencia que en el caso de Estados Unidos hay 10%, y evidentemente genera una oportunidad comercial enorme que vamos a tratar de aprovechar lo más posible. Estuvimos la semana pasada con la ministra Fernández, con María Ignacia, en México. Tuvimos varias reuniones con las autoridades, junto a ella la acompañamos y estamos muy contentos de que los esfuerzos terminen en hechos concretos que nos permitan a nosotros como país, en el fondo, poder contar con nuevas oportunidades comerciales, poder crecer más y tener nuevos mercados disponibles para nuestros productores, para nuestra gente, y en el fondo para ser un mejor país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, si me permiten la licencia de partir celebrando que hoy día cerramos la campaña de invierno de este año y nuevamente sin ningún niño, niña lactante fallecido por virus sincicial. Eso da cuenta de que hay una estrategia de inversión pública en la vacuna Nirsevimab que ha sido tremendamente exitosa y que por otro nuevo año consecutivo no tenemos que lamentar la pérdida de vidas de nuestros niños y niñas lactantes, los más pequeñitos. Pero junto con esa buena noticia
instancia, relevar que estamos aquí en Curacaví, en el fondo del productor Don Alfredo, que habló en primera instancia. Agradecida de recibirnos, Don Alfredo, agradecida además de las instituciones que están acá, de Frutos Chile, de la ministra de Agricultura, porque efectivamente esto da cuenta que el trabajo colaborativo, público-privado, en su despliegue a nivel internacional está dando, valga la redundancia, frutos. Está dando resultados positivos. Esto ha sido parte de una de las centralidades de nuestro presidente de la República, de fortalecer la alianza público-privada y mostrarla al mundo. Mostrar en conjunto con los productores, en conjunto con nuestras instituciones, la riqueza que tiene Chile y lo que puede aportar a los mercados internacionales. Sobre todo porque es un país pequeño, pero que tiene una riqueza muy diversa, ¿no? Que tiene muy buenos productos, que está respaldado con altos estándares de certificación, de preocupación, de profesionalismo para que puedan disfrutar no solamente de la naranja, la mandarina, la uva, sino que de la diversidad de productos que desarrolla nuestro país, el mundo entero, ¿no? ¿Y por qué? Porque además tenemos un escenario internacional que es complejo, ¿no? Y que ha mandatado de alguna manera a todos los países, pero particularmente los que somos más pequeños, a reforzar el multilateralismo, ¿no? A reforzar a través del multilateralismo la diversificación de los mercados. Por eso, y lo decía muy bien nuestra ministra de Agricultura, en Chile durante este periodo hemos logrado ampliarnos más de 70 mercados nuevos. Ya China nos comentaba, por ejemplo, que está comprando todos los frutos que produce Chile. Y eso se logró gracias a una gestión público-privada, liderada obviamente desde el gobierno, pero de la mano del sector productivo, ¿no? De distintos tamaños de productores. Y eso es muy, muy relevante. Hoy día los pasajes de la naranja chilena se van a México. Ojalá me puedan subir. Pero le queremos decir al pueblo mexicano, a las y los mexicanos, que van a poder empezar a disfrutar de la naranja chilena, ¿no? Una naranja de calidad, dulce, muy rica, que es la que nosotros disfrutamos, bueno, durante estos periodos, ¿no? La estábamos probando hace poco y esperamos que también puedan disfrutar de este rico producto. Ya lo han hecho con la mandarina, pero ahora también con los distintos tipos de naranja que producimos en nuestro país. Y es muy clave, como lo decía, porque México además no solo un pueblo hermano, que esperamos que disfruten la naranja, sino que nos va a permitir, a través de su gran población, ir diversificando los mercados de exportación de esta importante fruta para justamente ir también disminuyendo la dependencia de uno u otro país en particular, ¿no? Esa es una estrategia que ha ido desarrollando Chile justamente por lo convulso que suele ser la situación internacional, por lo que ya hemos conocido, por ejemplo, de medidas que son más bien unilaterales de fijación de aranceles, porque además con México tenemos arancel cero, ¿no? Y eso nos permite obviamente una ventana de oportunidad muy grande, en este caso para el desarrollo de la economía chilena, en particular en este caso además con la producción de la naranja. Y lo que nos puede reportar también para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Preguntas. Hola, muy buenos días, autoridades. Tengo una consulta en un primer momento, luego para usted, ministra, también, la ministra de Agricultura. Ministra, muy buenos días. Quisiera consultarle a propósito de la idea que ha instalado la Sociedad Nacional de Agricultura sobre la regularización de migrantes. Quisiera consultarle varios puntos al respecto. Se habla de una regularización acotada, esa podría ser una posibilidad. Y también quisiera consultarle si existe una falta efectivamente de mano de obra en este sector o si más bien hay una dependencia del agro hacia los trabajadores extranjeros. Bueno, muchas gracias. A ver, nuestro compromiso y el propósito del trabajo que hemos estado haciendo en materia laboral es propender a generar las mejores condiciones de trabajo, de calidad del trabajo en el agro. El agro es un sector que efectivamente ha tenido cambios importantes en materia laboral en los últimos años, en un periodo más largo de años, desde los últimos 10, 15 años, y son dos las principales características de esos cambios. El primero, el envejecimiento de los trabajadores chilenos en el agro, y el segundo, la alta informalidad, que yo creo que esto es algo bien importante de tener a la vista. Es una informalidad mucho mayor que en otros rubros productivos. Cerca del 40% de los trabajadores en el agro, según nuestras estimaciones, son informales. Nuestro foco y nuestra tarea está puesto ahí, en reducir la informalidad, en generar mejores condiciones laborales, tanto para trabajadores chilenos como para trabajadores migrantes que están en el agro.
Las cifras que nosotros tenemos indican que alrededor del 6%, 7% de los trabajadores en el agro actualmente son migrantes. Si sumamos probablemente condiciones en el fondo no documentadas, podríamos llegar hasta el 8, el 10%. No tenemos, en el fondo, nuestra apuesta más bien es por mejorar las condiciones laborales en el agro y dar la certeza a los trabajadores chilenos, donde efectivamente se han producido pérdidas importantes de puestos de trabajo en el sector, de que es un sector también competitivo, que genera oportunidades, posibilidades de una carrera de desarrollo. El presidente Boric fue muy claro ayer en que no están dadas las condiciones para abrir nuevos procesos migratorios, incorporar más migrantes al país. Entonces, el trabajo más bien tiene que ver con cómo las condiciones que hoy día tenemos van mejorando tanto con trabajadores migrantes como nacionales. Los migrantes efectivamente juegan un rol importante complementario al trabajo nacional, pero aquí lo más fundamental, como decíamos, es esta dimensión de informalidad que vemos que es muy fuerte y que es la que tenemos que ir reduciendo. Muchas gracias. Ministra, le quiero preguntar otra arista a la ministra Vallejo, por favor, otra arista respecto de este mismo tema. Bueno, a propósito de lo que se plantea, de hecho, de la regularización acotada, de hecho, el presidente de la SNA nuevamente ha reiterado el llamado a regularizar a los migrantes, y a propósito de eso también, a la insistencia del presidente de la SNA, también quisiera consultarle sobre cómo funciona la visa temporal de trabajo. ¿Existen problemas con aquello? ¿Por qué se insiste en regularizar si ya existe un instrumento para esto? Bueno, habría que preguntarle a él. En esa insistencia, lo que yo puedo decir, y muy en la línea de lo que ha hecho la ministra de Agricultura, el propio presidente, más que agregar algo, es reforzar que aquí nuestro gobierno está por seguir haciendo cumplir la ley, que para nuestro país es muy importante frente a una situación migratoria que ha ido creciendo a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto el ordenamiento de la situación propia interna es clave, ¿no? En el marco de la ley, o sea, ordenar la casa. Y eso implica no abrir más procesos migratorios. Nosotros hemos reducido, de hecho, la inmigración irregular en nuestro país más de un 47%, teniendo que en el periodo anterior había crecido más de un 700%. Y eso explica, evidentemente, el esfuerzo central que hemos puesto por ordenar la casa, ¿no? Ir fiscalizando y resguardando la frontera con más recursos, con más personal, y al mismo tiempo que la responsabilidad en el ordenamiento de la casa, por ejemplo, con el empadronamiento biométrico, y por otro lado, en lo que respecta a las condiciones laborales de chilenos como migrantes, que sean las mejores siempre, ¿no? En el marco de nuestra legislación, para que la producción en Chile y el trabajo no solamente entregue riqueza a nivel macro, ¿no? Sino que también genere mejores condiciones para todos y todas, ¿no? Que ese es el objetivo. Así que la pregunta quizá en específico de por qué es a él, lo que nosotros podemos señalar es que tenemos un esfuerzo muy importante en ordenar la situación interna para que las condiciones de nuestro país, tanto en materia de seguridad pública como en seguridad laboral, sean las más óptimas. Buen día, ya que estamos hablando de este tema, quería preguntarle a Miguel, precisamente por la mirada que tienen también desde Frutas de Chile por esta propuesta que se ha levantado desde la SNA. ¿Ven que efectivamente es una situación que se da? Por ejemplo, ahí el presidente del gremio decía que efectivamente no hay mano de obra nacional en el sector agrícola suficiente para dar cuenta y abastecer la demanda. ¿Cómo ven en términos generales ustedes esta propuesta que se ha levantado? A ver, lo que uno tiene que tener presente es que en todos los países donde hay fruticultura se desarrolla con trabajadores extranjeros. O sea, no es una excepción de que en Chile no ocurra. O sea, nosotros necesitamos un porcentaje de gente que viene a trabajar todos los años a Chile. Y aquí quisiera precisar, y siguiendo con la pregunta anterior, el mecanismo existe. O sea, la gente debe ingresar por las vías formales. Y el mecanismo se llama Visa Mercosur, que es una visa que permite a los trabajadores extranjeros, especialmente de Bolivia, ingresar a nuestro país, poder tener entradas múltiples. Ese es el mecanismo para ingresar por vías formales. Existe, y lo que uno tiene que lograr es que ese mecanismo se use con más intensidad. Y por tanto nuestra posición va hacia esa línea, es decir, lograr de que los trabajadores que la industria necesite entren por las vías que correspondan, y el mecanismo está disponible para usarlo. Y lo que uno tiene que hacer es incentivar de que ese mecanismo sea rápido, sea ágil, a objeto evidentemente de que se cumplan con todas las normativas legales vigentes.
Ministra de Agricultura, consultarle también a raíz del tema de la pauta, ¿cuáles son los beneficios que esto va a generar, las cifras también en términos de las exportaciones de naranja, el balance que hacen como ministerio también? Mira, lo que podemos hacer es una proyección de lo que ha sido el avance respecto de otros mercados, como por ejemplo el mercado de las mandarinas, que en los 3 años que lleva abierto a México ha duplicado cada año la cantidad, el volumen de exportaciones. La producción de cítricos en el país en general, muchas gracias, de naranjas en particular, ha aumentado mucho en hectáreas en el país y esperamos que esto implique aumentos importantes. En un periodo prudente de tiempo debiésemos llegar hasta que México pudiera ocupar hasta un 10% del mercado, o sea, del total de las exportaciones chilenas, y como ya habíamos dicho anteriormente, esto implique un impacto en términos de la disminución de la dependencia de otros mercados también. Bueno, ahora tengo una pregunta política para la ministra Vallejo. Ministra, por favor. Sabemos que las condiciones no son las mejores de este punto de prensa. Sí. A propósito de lo que dijo la candidata Evelyn Matei ayer por el presupuesto, que dijo que no va a haber ley de presupuesto hasta que no se transparente la deuda que existe, por ejemplo, con el Minbu. Ante aquello, esto fue respaldado, por supuesto, por los de Chile Vamos, ¿qué va a hacer el gobierno frente a esta amenaza, podríamos decir, de la oposición? Mire, en primer lugar, el ministro de Hacienda respondió hace algunos minutos atrás ante estas críticas o cuestionamientos que han surgido en las últimas horas sobre el tema presupuestario. Lo que yo quisiera señalar es que el contexto electoral no enlode el debate sobre la ley de presupuestos la ley más importante que discute año a año el Congreso Nacional, que es la ley de presupuestos, donde se fijan las prioridades de gasto para salud, educación, seguridad, trabajo, vivienda, etcétera. ¿Por qué? Porque es una ley de presupuesto que se discute sobre todo hoy en día y bajo el Estado de Derecho chileno con alto estándar. Tenemos el Consejo Fiscal Autónomo, tenemos distintas instancias de fiscalización, de transparencia, que se dan justamente en el marco presupuestario y justamente también en la preparación de la ley de presupuesto. Hay cosas además que se han dicho que son erróneas, que ya aclaró el propio ministro de Hacienda, como este supuesto préstamo que hace el Banco Estado con el Ministerio de Vivienda, que no es tal, que se confunde con otra herramienta que no creó este gobierno, sino que fue creada en 2011. Y hay una serie de afirmaciones que son erróneas. Pero más allá de las legítimas inquietudes que se puedan tener, hay que cuidar el tono en esta conversación, ¿eh? Y evitaría las amenazas, porque estamos hablando, insisto, de la ley más importante que debate año en el Congreso Nacional, y que cuando se presenta con total transparencia, en un debate que enfrenta distintas inquietudes, preguntas, y que se van aclarando siempre en camino, como ha sido el ánimo de cada discusión presupuestaria. Nuestro país, además, es un país serio, un país que en este periodo de gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo para disminuir el crecimiento de la deuda, porque teníamos una deuda en ascenso, un crecimiento de la deuda exponencial muy grande, que venía de arrastre, lamentablemente, y el esfuerzo ha sido justamente la responsabilidad fiscal. Ese ha sido el centro del trabajo del equipo económico liderado por el presidente de la República, para justamente tener, junto con la responsabilidad fiscal, una responsabilidad social, que es contar con recursos que nos permitan ir cubriendo de manera creciente las necesidades sociales de nuestro país en salud, en vivienda, en educación, y para eso se requiere disminuir la deuda. Por lo tanto, en esto hemos sido responsables, transparentes, las cifras están a la vista y van a haber más detalle, obviamente, en el marco de la ley de presupuesto de estos datos, como corresponde, tras la presentación de la misma ley de presupuesto. Sabemos que usted cumple el rol de vocera de gobierno, pero también carga con una militancia, y en ese sentido, ¿cómo observa la distancia que ha marcado la candidata presidencial de su partido respecto del presidente del mismo, Lautaro Carmona? Lo que pasa es que es una pregunta que no le corresponde responder a una ministra de Estado, y soy ministra de Estado, y es un tema de partidos eso, así que... Bien, gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.